Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. La parábola de los dos deudores. No es la única parábola que encontramos en la Biblia y las parábolas se dividen en grupos y esta tiene que ver con aquellas parábolas relacionadas con el perdón. Voy a usar tanto el texto de Mateo como después vamos a usar el de Lucas. Entonces ustedes estuvieron leyendo desde el versículo 23 hasta el 35. En primer lugar se presenta un rey, es decir, Jesús, después de hablar del perdón, porque estuvo tratando de explicarle a Pedro y a los que estaban ahí sobre el perdón, pasa a dar esta parábola. Entonces, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Semejante. El reino de los cielos es semejante a un rey. Empieza a dar las características, o una de las características del reino de los cielos. Es decir que el reino de los cielos tiene que ver con esto del perdón. Y dice, quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Quién quiere hacer las cuentas con los siervos? ¿Los siervos? No, el rey. El reino de los cielos quiere hacer cuentas con nosotros. Muchas veces nosotros no somos los que buscamos a Dios, sino que Dios es el que nos busca a nosotros. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. Si ustedes toman la Biblia, algunas Biblias atrás tienen la tabla de pesos y medidas y hace la comparación, ustedes pueden hacer la cuenta. Si se toman el trabajo de hacer la cuenta y actualizarlo los días de hoy, van a encontrar cosas que no pensaban. Y le hago el desafío a Aura para que lo haga como contadora, a Felipe, que también maneja números, estas cuentas. Como también le podría decir a Martín, el día que hablemos de la Santa Ciudad, que él como arquitecto haga las dimensiones y tome en cuenta a ver cuánto es, ¿no? También Javier, que se dedica muchas veces a tener que hacer cuentas con sus clientes. ¿Cuántos son 10.000 talentos? Bueno, para que se les sea un poco más claro, 10.000 talentos en el concepto bíblico, el talento era una medida que se usaba para medir lo que le iban a pagar a alguien. Y eran talentos de plata. 10.000 talentos equivalía, a ver, a 8.600 personas, una atrás de la otra, cargando 25 kilos de oro cada una. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece eso? Mucha plata, ¿no? ¿Podrías tener esa cantidad de dinero en tu vida? Imposible. Para que tengan una idea, era más o menos como 166.666 años de trabajo. ¿Es posible pagar? No. Entonces lo que Dios, en este caso Cristo, propone es una barbaridad. Era como que dijera, bueno, esta persona debía una enormidad, tanto que era imposible que hubiera llegado a adquirir esa deuda. Es que Cristo empieza la parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a... Entonces está comparando el perdón, cuánto costaba el perdón que iba a recibir la persona. Era imposible de pagar, no solamente por la persona, sino por lo que significaba el perdón y el perdonador. El perdonador en este caso era Dios, hecho hombre que iba a sacrificar su vida. ¿Cuánto cuesta la vida de un Dios? Es imposible de medir, porque ni nosotros podemos hacerlo porque primero que no fuimos Dios, todavía no fuimos a recorrer el universo, no tenemos ni idea. Tenemos una proporción de mirando desde aquí, pero imagínense, ¿no? Es lo mismo que una hormiga tratando de decir qué es el Paraguay. Nosotros desde aquí tratando de ver la dimensión del universo, lo que significa o lo que significan sus habitantes, toda la creación. Ese Dios creador decide venir al planeta a rescatar al hombre. El reino de los cielos es semejante a un rey que vino y que quiso hacer las cuentas con sus criaturas.
Y no les viene a cobrar, sino que viene a decirles, miren, la deuda es imposible de pagar por parte de ustedes, pero yo voy a hacer algo milagroso. Así que como no pudo pagar, claro, era imposible, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. De paso, era la costumbre de la época en que Cristo está presentando la parábola. Cuando un hombre varón contraía una deuda, toda su familia se veía afectada. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Puede pagar? No. Así que ya para empezar, era imposible, ¿entendés? Como que, ¿cómo va a pagar? Imposible. Le están mintiendo. Pero el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, como no era verdadero su arrepentimiento, ¿se dan cuenta? Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y acá la medida es mucho menor. 100 denarios es una semana de trabajo, comparado con 166.666 años de trabajo. Y haciendo de él, lo ahogaba, así que no lo asió de acá ni de por acá, sino que de acá, del cuello, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, a los pies de un ser humano, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué les recuerda esa frase? La misma que él dijo. ¿Pero era posible pagar? Sí, era una semana de trabajo. ¿Era sincero? Sí, era sincero. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, como él, ¿no?, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Si esto es semejante al reino de los cielos, si este es Dios, ¿quiénes son los consiervos? Nosotros. O sea, puede pasar esto mismo dentro de la iglesia y a veces refiriéndole esto a Dios, le dicen, Señor, ¿cómo puede pasar una cosa así? Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Y acá viene aquello del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Podía pagar? No. Entonces, ¿qué significa esto? La perdición para siempre. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a ver un video chiquito para que Martín quede despierto, porque lo traje para él. No, te digo. Para que todos estemos atentos a ver, vamos a hacer un repaso, ¿sí? Dirigido especialmente para Andreita, que cumplió 15 años. Me mata Andreita. This story will show you what the kingdom of heaven is like. One day, a king decided to call in his officials and ask them to give an account of what they owed him. As he was doing this, one official was brought in who owed him 50 million silver coins. But he didn't have any money to pay what he owed. The king ordered him to be sold, along with his wife and children and all he owned, in order to pay the debt. The official got down on his knees and began begging, "Have pity on me, and I will pay you every cent I owe." The king felt sorry for him and let him go free. He even told the official that he did not have to pay back the money. As the official was leaving, he happened to meet another official who owed him 100 silver coins. So he grabbed the man by the throat. He started choking him and said, "Pay me what you owe." The man got down on his knees and began begging, "Have pity on me, and I will pay you back." But the first official refused to have pity. Instead, he went and had the other official put in jail until he could pay what he owed. When some other officials found out what had happened, they felt sorry for the man who had been put in jail.
Then they told the king what had happened. The king called the first official back in and said, "You're an evil man. When you begged for mercy, I said you did not have to pay a cent back. Don't you think you should show pity to someone else as I did to you?" The king was so angry that he ordered the official to be tortured until he could pay back everything he owed. That is how my Father in heaven will treat you if you don't forgive each of my followers with all your heart. ¿Cómo termina Mateo? Así hará mi Padre Celestial con los que no perdonan a sus hermanos sus ofensas. Por eso que el texto paralelo está en Lucas, y les invito a que abran en Lucas, ahí vamos a entender mejor. Ya les dije que está esta parábola dentro de aquellas que hablan del perdón. Lucas 7, 40. El contexto es que Jesús está en el hogar de Simón, no Simón Pedro, sino Simón el fariseo. Simón había sido curado de la lepra, ¿se acuerdan? Por milagro de Jesús. La lepra era relacionada con el pecado, y en el caso de Simón era cierto, no siempre era así, pero en el caso de Simón sí. Y Jesús lo curó. También habrá perdonado su pecado en ese día que lo curó. Y entonces Simón hace una fiesta por esto y lo invita a Jesús, obviamente. Y estando allí aparece María, ustedes saben, enjuga los pies de Jesús. Y Simón dice, uy, si este fuera profeta, incluso desconfía de Jesús, habiendo sido curado por el mismo Jesús, si él supiera a quién le toca los pies. Y Jesús sabía a quién le estaba tocando los pies, que era María, la que también había sido perdonada. Entonces, en Lucas 7, 40 al 43, mucho más corto, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, sí, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Podría estarse refiriendo, o puede ser que evidentemente hubo 2 veces en que Jesús refirió una parábola, o en este caso 2, para explicar lo que es el perdón. Y acá vemos a Jesús hablando sobre el perdón y dice, di pues, ¿cuál de ellos la amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces, la proporción sería, si tenés una gran deuda, el perdón va a ser considerado mucho mayor. Y si tenés una pequeña deuda, mucho menor. Entonces Jesús dice, bueno, parece que esta mujer me ama más o le fue perdonado más porque no cesa de besar mis pies, sin embargo tú ni me has considerado. Cada deudor en la parábola puede ser comparado con un pecador. Ambos reciben perdón. Uno recibe perdón por mayor número de pecados. Se deduce que la mujer, al igual que el mayor deudor, muestra mayor agradecimiento por el perdón recibido. Debemos recordar que es imposible ser justificados sin Dios y tampoco por obras. Nosotros no somos justificados por las obras, somos justificados por la fe y por la sangre de Cristo. Sin embargo, la actitud que demuestra la persona ante el perdón es fundamental. Porque ustedes ven que los dos son perdonados, pero la actitud, y muchas veces posterior, da cuenta de que al final no estás agradecido por lo que hizo. Es más, no estás transformado por dentro. Esto también quiere decir de que Dios está perdonando a toda la humanidad, pero no toda la humanidad acepta el perdón, ni toda la humanidad actúa después como un perdonado o un justificado. Yo más de una vez les dije a ustedes, yo me siento perdonado por la sangre de Cristo y muchas cosas que hago son porque me siento así, me siento como un rescatado. ¿Ustedes se sienten así? Si ustedes, como me pasa a mí, se sintieran de esa manera, entonces van a actuar consecuentemente de esa manera. Van a ver a otro que no conoce de Jesús y van a querer contarle porque se sienten agradecidos, que fue la explosión que tuvieron estos apóstoles, incluido Pablo después,
predicando este evangelio, so pena de muerte, no es como nosotros que vamos a predicar libremente, porque se sentían agradecidos y rescatados. Somos justificados por gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque como les comparé antes, la deuda que teníamos era imposible de pagar. Nosotros estábamos encerrados en este planeta y Jesús, como soñó también Jacob, establece la escalera con el cielo que permite la salvación para nosotros, porque era imposible. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y uno dirá, entonces quiere decir que no hace falta que haga nada. Claro, pero fíjense el orden, está diciendo de que no es el obrar el centro, sino creer. Pero una vez que vos crees, obrás. Una vez que se sentís rescatado, entonces la comparación que hace Jesús entre dos personas que habían sido sanadas, una de una cuestión mental, por eso traje aquí el libro que recomiendo leer, El Ministerio de Curación. Aura está en formato digital y también en formato de papel, así, ¿no? Sí, porque a veces no es posible conseguirlo en digital. Entonces se los puedo enviar en el formato digital. Y vamos a leer después un pedacito del final del libro. Siempre me gustan los principios y los finales. Porque en el caso de María Magdalena había sido curada de su corazón, de su emoción, que la llevaba a un acto que no era adecuado. Y en el caso de Simón, también, solo que además en Simón tenía otros problemas, como la envidia, la codicia. Y Jesús le había sanado la lepra, pero todavía hacía falta la sanación interior. Vivir agradecidamente. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Ven? Fíjense que acá habla de la palabra sobreedificados. Es como que hiciste un primer piso, ahora va a ser un segundo, un tercero, un cuarto. Y además, fíjense que habla de confirmar en la fe. Recibiste la fe y vas confirmándola todos los días. Y además dice, habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia. La respuesta natural de la persona va a ser una acción de gracia. Y entonces les leo la última parte de este libro, que me gustó mucho, que justamente tiene que ver con permanecer. Muchos de ustedes han recibido de parte nuestra y antes que nosotros estuviésemos en la vida de ustedes de otras formas, mensajes de parte de Dios. Ahora, lo clave es permanecer, porque muchas veces recibimos y después no perseveramos, no permanecemos. Cristo nos ordena, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no estuviese en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Al que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Ahí ven la conexión. Otro texto. Como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. O sea, permaneced en mi amor. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Otra vez. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que Cristo cene contigo, está bien, pero vos también con él. Ahí viene la respuesta, otra vez. Al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. El que hubiere vencido le daré la estrella de la mañana y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Interesante. En la frente, de paso, tendremos la corona y sobre la corona está ese nombre que cada uno tendrá. Y por último, aquel cuya confianza está en Dios podrá decir, como dijo Pablo,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera que sean los errores y fracasos del pasado, podemos, con la ayuda de Dios, sobreponernos a ellos. Con el apóstol Pablo entonces podemos decir, una cosa hago, escuchen, olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos dice, bueno, lo dejo por ahí por las dudas por si me llega, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 3, 13 y 14. Olvidando lo que hice mal antes, el desafío es ir hacia adelante. Cuando el rey le perdonó a este empleado, que tenía que haber hecho? Olvidar toda esa bronca, enojo de no poder pagar la deuda, de sentirme mal, y estar agradecido. Entonces, cuando se encontraba con el consiervo, empleado como él, perdonarle, claro. Pero en realidad hizo otra cosa. Yo les invito esta noche a no solamente recibir el perdón, sentirse perdonados, dejar lo que pasó atrás, como Jesús le dijo a María ese día que le estaban enjuagando los pies, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más, que sería no vuelvas más atrás, que sería no vengas a buscar de vuelta lo mismo, ya está, ya pasó, vamos a emprender una nueva vida hacia la meta, que es la salvación, que es lo que Dios quiere darnos. Entonces, chicas, muchachos, amigos, amigas, la salvación es gratuita. La consecuencia que la persona va a tener es abundar en acciones de gracia. De gracias, otra vez, ¿no? Acciones de perdón, acciones de bondad, de misericordia, de hacer algo por los demás, que puede empezar por mi familia y por supuesto va a ir hacia más afuera. Les invito a eso. Por eso también les invito a permanecer en Cristo, que es la canción que vamos a hacer ahora con las chicas. Les invito, como dijo el tío, a cantar Permanece en mí. Todos de pie, por favor. Oh Señor, habita en mí, templo tuyo quiero ser, que al salir de ese lugar, oh Jesús, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, oh Señor, permanece en mí. Ven, oh Señor, habita en mí, templo tuyo quiero ser, que al salir de este lugar, oh Jesús, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, oh Señor, permanece en mí, permanece en mí, permanece
en mí, oh Señor, permanece en mí. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta noche que pudimos estar reunidos como amigos y hermanos. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros, a las familias que representamos, también a los que no están aquí, a quienes han ido a este encuentro de administración, como Lucy, su esposo. Señor, te rogamos una bendición para toda esa administración de la Iglesia Adventista en el Paraguay, que van a coordinar ideas para que todavía esta obra siga avanzando más. Y te pedimos, Señor, que tú nos traigas otra vez el sábado, que va a ser un día de fiesta, un día donde vamos a compartir con el pastor Laercio, va a haber un bautismo y vamos a tener un rico almuerzo. Por eso te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, quedan todos despedidos, invitados como siempre para este sábado a las 9 de la mañana tendremos un bautismo. Sí, hola, ahí está. Nos acompañará el pastor Laercio y el próximo miércoles nuestra reunión de siempre, el miércoles de poder a las 7:30. Buenas noches. Salir corriendo para aquellos lados que tienen ahí.